Muy bienvenidos, buenas noches, queridos oyentes de la Trinchera Liberal en Radio Cuervo. Gracias por estar ahí siempre, por acompañarme una vez más en este espacio donde nos atrevemos a pensar por nosotros mismos, a desmontar los relatos que el poder repite y a defender sin vergüenza la familia, la vida, la libertad y la verdad. Hoy quiero hablarles de algo que toca lo más íntimo de la sociedad y que se debería proteger, ¿verdad? La familia. No la familia idealizada ni la que se usa en discursos vacíos, sino esa red real de carne y hueso que nos sostiene cuando el mundo tambalea, que nos protege del poder, que nos blinda del Estado. Porque lo que está en juego en Uruguay no es una diferencia política, es un cambio civilizatorio. Mientras el Estado y la cultura dominante dicen defender derechos, están minando los fundamentos de la vida, que no son otros que la maternidad, la paternidad, el matrimonio, los hijos. Uruguay se apaga demográficamente, moralmente y espiritualmente. Pero no es casualidad ni destino, es resultado de un entramado de políticas antinatalistas, de ideologías destructivas y de una cultura asistencialista que reemplaza el hogar por la burocracia. Y hoy vamos a desmenuzar ese proceso para entenderlo, denunciarlo y sobre todo plantear el camino de reconstrucción desde el pensamiento liberal humano con foco en las instituciones sociales invalorables, que no son otras que la familia y los matrimonios. Uruguay tiene una estricta e intensa política antinatalista y así lo refleja su crisis absoluta demográfica. El aborto es la primera política más brutal y silenciosa. Es la primera gran política antinatalista. Es la legalización precisamente de lo que mal se llama, y con engaño, interrupción voluntaria del embarazo, que no es ninguna interrupción, porque nada se reanuda, se extingue la vida y no vuelve a comenzar. Desde que fue aprobada en el 2012, más de 120.000 uruguayos no pudieron nacer, y esos son los blancos. Imagínense los que no están contabilizados y los que han fallecido por la pastilla del día después, que es antiabortiva, ya está acreditado, ya está aprobado eso. En definitiva, 120.000 vidas truncadas antes del primer latido independiente, en nombre de la libertad y el derecho a decidir, en nombre, paradójicamente, de la salud reproductiva, que no es ni salud para el feto, ni salud para la madre. Cuánto engaño, cuánta manipulación. Pero ¿qué libertad puede haber cuando se elimina al más indefenso? El aborto no es una política de salud, es una política de control poblacional. Todo el sistema está diseñado para que el aborto sea el camino más fácil, más rápido y más asistido. Cuando una mujer está en duda y entra a la mutualista, al hospital, el equipo multidisciplinario de profesionales impulsa y fomenta a que aborte. No hay neutralidad ahí. Una mujer que enfrenta un embarazo inesperado ingresa a un circuito donde se le ofrece la interrupción como solución inmediata. Esos mismos equipos que hablamos, médicos, psicólogos, asistentes sociales, que deberían acompañar y orientar, dar un consejo sano, saludable, lo único que ofrecen arriba de la mesa es el aborto. Terminan persuadiendo y empujando a la mujer a abortar. Y después del procedimiento, claro, la mujer queda sola, sin apoyo, sin seguimiento, sin consuelo. Lo importante es el acto médico, porque a partir de ahí sabemos del negocio existente. El Estado llama a eso derecho, pero lo que ejerce es abandono organizado. No hay políticas que ayuden a elegir la vida, ni campañas que promuevan la maternidad, ni acompañamientos para las madres vulnerables. El mensaje es muy claro en Uruguay. Si dudás, abortá. Uruguay perfeccionó la maquinaria del control natal con precisión burocrática. Cada aborto es una vida menos, pero también una herida colectiva, un lazo roto, una conciencia anestesiada, una vida que no pudo nacer y que se privó de amistades, de familia, de ser padres, de enriquecer en valores y virtudes y, por qué no, también en lo económico, a la sociedad. Y cuando una nación normaliza la eliminación de sus hijos, pierde su alma. Pero la política antinatalista no termina con el aborto. También está ese mensaje sutil pero constante que escuchamos por todas partes, que es lo que yo llamo la cultura del mejor no. No te apures, los hijos pueden esperar. Priorizá tus proyectos personales. No te cases todavía, disfrutá de tu libertad. No traigas un niño a este mundo, es complicado.
Cuanto menos hijos mejor, familia chica, grande es complicado. La cultura del mejor no. El Estado reparte anticonceptivos, financia esterilizaciones, difunde campañas sobre riesgos de embarazo, pero no promueve nunca el valor de la vida, ni del hogar, ni de la familia. No hay beneficios reales para formar familia, no hay incentivos fiscales para tener hijos, no hay apoyo concreto a las parejas jóvenes. El discurso público desalienta la maternidad y la paternidad en nombre de la autonomía y en nombre muchas veces de una supuesta e irreal y ficticia opresión o violencia de esas instituciones sagradas que son muy buenas para la sociedad, pero la quieren vestir de mala. Y así poco a poco se instala la cultura del mejor no casarse, mejor no tener hijos, mejor no comprometerse, mejor vivir el día a día. Pero el resultado no es libertad, es vacío. Una libertad sin propósito se convierte en soledad institucionalizada. Y eso, amigos, no es progreso, es desarraigo programado. El aborto abrió la puerta y ahora la eutanasia la cerrará, porque vivimos en el Uruguay en la cultura de la muerte, una forma que destruye no solo los seres humanos, sino la familia. Y al aborto ahora se le suma recientemente la eutanasia, es decir, la muerte de los ya vivos también. Entonces Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la muerte asistida y lo venden como un progreso. Y es el retroceso más absoluto, el fracaso más notable de una sociedad que ha confundido el concepto de compasión. Siempre en nombre de la compasión, siempre los nombres del engaño, ¿no? Siempre el engaño y la manipulación del lenguaje. Se nos dice que permitir la eutanasia es un acto de humanidad. Pero cuando el Estado ofrece la muerte como salida, más fácil que el cuidado, se rompe el sentido de la vida. Porque la vida no depende de la intensidad de tu sufrimiento ni del dolor. Es mucho más profunda, es mucho más amplia. Los ancianos dejan de ser sabios para convertirse en cargas, los enfermos en problemas, y la familia que antes acompañaba hoy se desentiende. La cultura del descarte reemplaza la del cuidado. Y el resultado es una sociedad que teme vivir más de lo que teme morir. Y a esta cultura de la muerte, fomentada e incentivada por el aborto y la eutanasia, también tenemos la cultura del asistencialismo, presentado siempre, claro, como solidaridad, pero terminó siendo un mecanismo de dependencia. El Estado, mediante su asistencia, sustituye las familias, y ahí es una manera de corromperla y destruirla. Los planes sociales, la seguridad social, todo ello conspira contra los roles básicos de una familia, que es precisamente la ayuda mutua de sus integrantes. No es el Estado el que tiene que intervenir ahí. El Estado, en este caso, en lugar de empoderar, sustituye al padre con subsidios, a la madre con guarderías estatales, a la comunidad con burocracia, y al hacerlo, infantiliza a los ciudadanos, los vuelve dependientes tóxicos para toda la vida, dependientes de la burocracia. Y una familia que depende del Estado deja de ser libre. Una sociedad sin familias libres termina esclava del poder político. Otra de las culturas que destruye la familia, además de la cultura de la muerte, la cultura del existencialismo, tenemos la cultura woke y la cultura del género. En nombre, como siempre, de buenos términos, ¿no?, de inclusión y la igualdad, todo patrañas, se ha construido una nueva ortodoxia, la ideología de género. La educación pública, los medios y la burocracia estatal la promueven con entusiasmo misionero. Pero detrás de su aparente apertura hay un mensaje corrosivo. La familia natural ya no es deseable, la maternidad es opresión, la masculinidad es sospechosa. Nos ponen uno contra otros. En vez de ser complementos y amigos, nos dicen ellos, los creadores de realidad ficticia, que en realidad somos enemigos, que en realidad el hombre desea oprimir a la mujer y es un violento. Y está muy lejos de la realidad eso. Y a partir de ahí crean todas sus leyes, todas sus políticas públicas, todos sus subsidios, beneficios, financiamiento, para generar un feminismo radical y una ideología de género absolutamente injusta con toda la sociedad, porque se nutre de dinero público, de dinero de todos nosotros, inventando una realidad inexistente, que lo único que hace es fomentar la injusticia y la discriminación. Los niños aprenden desde pequeños que pueden ser todo lo que quieran, menos hijos, padres o esposos tradicionales. La identidad se convierte en proyecto individual sin raíces. Y así, el Estado fabrica ciudadanos sin pasado ni pertenencia, sin raíces, perfectos para obedecer, incapaces de transmitir.
Una sociedad que disuelve la diferencia complementaria entre varón y mujer destruye el equilibrio que dio origen a la vida, se destruye a sí misma. La familia deja de ser escuela de amor y se convierte en un campo de batalla ideológica. Hombre contra mujer, marido contra esposa, hermanos enfrentados. Y en medio de esa confusión, los hijos son los primeros huérfanos del progreso. Toda esta cultura woke destruye la identidad de los pilares de la familia, porque ya no sabemos ni quiénes somos. No sabemos definir un hombre y una mujer, y entonces tu padre puede ser tu madre y tu madre tu padre. Y tu hijo varón puede ser en realidad una hija mujer. Todo dependiendo de la autopercepción, elevada a categoría jurídica. Otro punto clarísimo que destruye la familia es la gran víctima, la destrucción del varón y la paternidad responsable. Una ingeniería cultural que destruye al hombre, destruye su dignidad. Durante décadas se nos dijo que el patriarcado era la raíz de todos los problemas, todos los males, y en ese proceso se destruyó la figura del padre. Hoy el hombre comprometido, proveedor, afectivo, firme y presente es ridiculizado o sospechado. El varón ha sido despojado de su rol social. Ya no se espera de él que proteja ni que lidere, sino que se disculpe por existir. Y sin padre, la familia se quiebra. El hijo no tiene modelos referentes. La madre se queda sola, el hijo pierde referencia y el Estado ocupa el lugar vacío. Una sociedad llena de conflictos, de familias ensambladas, de juicios de pensiones alimenticias, de visitas, caos. Pero un Estado no puede dar abrazo, ni ejemplo, ni honra. No está para eso. La verdadera igualdad no se logra eliminando la masculinidad, sino redimiéndola, devolviéndole sentido, dignidad y responsabilidad. Un país sin padres presentes es un país huérfano, y Uruguay está corriendo ese riesgo. Está destruyendo uno de los pilares, injustamente lo está haciendo, de la familia, que es el papá. Y todo esto que estoy diciendo se refrenda y se corrobora en las estadísticas, porque las cifras no mienten, esto no es relato, esto es dato. En 2023 hubo 31.281 nacimientos, el número más bajo en más de un siglo. Hoy en día mueren más uruguayos que los que nacen. La tasa de natalidad fue de apenas 9,8 por 1.000 habitantes, la tasa de fecundidad descendió a 1,27 hijos por mujer, lejos del nivel de reemplazo que es 2,1. Con eso, a este ritmo, si seguimos en esta cultura de la muerte antinatalista, toda la tradición y civilización uruguaya, así como la conocemos, se extingue. Y no va a haber ninguna inmigración posible que detenga este flagelo. En 2024 solo se celebraron 8.204 matrimonios, un 14% menos que el año pasado. Los hogares biparentales con hijos son apenas 1/3 del total. Bajaron los matrimonios, la familia natural. Los divorcios, en cambio, se han duplicado desde los años 80 hasta el día de hoy. Toda esta cifra que vemos, en donde vemos una crisis demográfica, una disminución de la natalidad clara, una baja de los matrimonios, una subida de los divorcios, es consecuencia de todo lo anterior que hablé, consecuencia de una política pública nefasta por parte del Estado uruguayo. Uruguay envejece y por primera vez mueren más personas de las que nacen. Cada año hay menos jóvenes para sostener el sistema productivo y más jubilados que mantener. El estado de bienestar se vuelve inviable. Hay menos trabajadores, más gasto social, menos inversión. Una pirámide poblacional invertida no puede sostener un país libre. Tarde o temprano conduce a más impuestos y más control. Y nuestros ingenuos políticos creen que con la eutanasia, matando a nuestros ancianos y viejitos, este problema se puede resolver. Unos verdaderos inmorales. Cuando la familia se derrumba también los valores que se aprenden en casa. La responsabilidad individual, la libertad, el respeto, la empatía, la paciencia, la solidaridad, la humanidad. Esos valores y virtudes que solo se pueden enseñar en el seno de la familia y que ningún burócrata deshumanizado e impersonalizado puede enseñar ni comprender. Los niños criados en hogares fragmentados se enfrentan mayores riesgos de pobreza, de vicios, de malas notas, de abandono escolar y violencia. Está probado, están las estadísticas. La comunidad se vuelve frágil, más soledad, más dependencia, más nihilismo. Solo importa el placer, solo importa mi sentimiento y el vivir el hoy. No hay proyecto, no hay planificación de nada. Y sin planificación familiar no hay ciudadanía libre.
porque la libertad primero siempre se aprende en casa. La baja natalidad no es solo un dato, es un síntoma del cansancio espiritual de una sociedad que ha dejado de creer en su futuro. La gente posterga, renuncia, emigra, los barrios se vacían, las escuelas se achican, los cementerios crecen. Esa es la realidad uruguaya, que no la queremos ver. Y detrás de cada estadística hay una historia de frustración, de miedo, de desconfianza. La libertad sin amor y sin vínculos se convierte en un completo vacío existencial. El Estado debe fomentar lo bueno, y lo bueno no es el aborto y la eutanasia. Lo bueno no es el asistencialismo para que la persona sea tratada como un infradotado y un incapaz que no puede resolver los problemas por sí mismo. De ninguna manera. La solución es muy diferente, está muy por otro lado, y Uruguay no la está implementando. Y por no implementarla desde hace mucho tiempo, venimos con esta crisis moral y esta degradación sustancial. Y por supuesto que es innegable estas cuestiones de cuando hablamos de obstáculos materiales, como por ejemplo la vivienda. ¿Cómo formar una familia si no hay techo propio, no? Muchos se dicen. El acceso a la vivienda en Uruguay se ha convertido en un lujo. Y eso es un impedimento para formar una familia. Y el Estado, en vez de bajar sus costos, en vez de hacer todo más barato para que una familia pueda crecer y para que haya proyecto de futuro, no. Hace todo lo contrario, un Estado cada vez más grande y todo cada vez más caro. Y entonces las familias no se forman y no tampoco nacen hijos, porque no, en esa planificación que uno tiene que hacer, no sabe cómo mantenerlos. Y eso impacta también en la natalidad, sin duda. La regulación, la burocracia y los impuestos encarecen cada metro cuadrado. Un joven matrimonio, incluso con trabajo, tarda años en ahorrar para una casa o para poder acceder a un crédito. El Estado promete soluciones, pero en realidad bloquea la propiedad. Y sin propiedad no hay proyecto ni herencia. Una familia sin casa vive en tránsito, nómade, sin raíces ni futuro. Y al Estado uruguayo eso le importa un comino. A esto se suma otro fenómeno alarmante, la fuga de los jóvenes. Miles de uruguayos no ven prosperidad acá, no ven futuro. Y en edad fértil se marcha buscando oportunidades que aquí no existen. Llevan consigo su talento y su capacidad de formar familias que ya no nacerán en suelo uruguayo. La baja natalidad interna más la emigración externa es una ecuación fatal. Menos nacimientos, menos manos, menos esperanza, menos riqueza. Y mientras todo esto ocurre, los grandes medios callan o maquillan la crisis. Son cómplices del Estado, trabajan para él. Hablan de avances en derechos, de igualdad de género, de muerte digna, de interrupción del embarazo, de sociedad inclusiva, pero omiten la palabra más importante, vida y familia. Jamás hablan de eso. No verán titulares sobre la caída de nacimientos, ni sobre el drama de las madres solas, ni sobre el trastorno posterior de haber sufrido un aborto. Tampoco van a ver el drama de una familia que eutanasió a su padre y el conflicto que quedó entre hermanos. El relato oficial convierte la tragedia en progreso. Y los intelectuales que se atreven a cuestionar son tachados de retrógrados o moralistas. El resultado es una censura cultural suave pero eficaz. El tema de la familia desaparece del debate público. Y una sociedad que no se atreve a hablar de su propia extinción está firmando su acta de defunción. La destrucción, en fin, de la familia no solo vacía cunas, vacía el alma del país. Una nación que no se define solo por su territorio, sino por las familias que transmiten su idioma, su historia, sus costumbres, su tradición, su fe y su amor. Eso es un país vivo. Cuando no hay hijos, no hay transmisión. Cuando no hay transmisión, la nación se disuelve y se va apagando poco a poco. La crisis de la familia es también una crisis de identidad nacional. Si Uruguay deja de creer en las familias, dejará de creer en sí mismo. Y ningún estado de bienestar puede sostener un país sin alma. Queridos oyentes, todo lo que describimos esta noche no es inevitable. No estamos condenados aún. Estamos a tiempo de cambiar nuestra forma de pensar, de rever lo que nos enseñaron y de deconstruirnos totalmente en nuestro pensamiento y descubrir toda la manipulación y los engaños y descubrir que nos estamos autodestruyendo por políticas públicas de nuestros irresponsables legisladores. Y nosotros les levantamos la bandera como si fuéramos fanáticos, como si fuera un partido de fútbol, incapaces de pensar por nosotros mismos. Lo que se debe hacer es reconstruir el valor de la vida y de la familia, pero eso exige coraje, eso no es neutral.
necesita actividad por parte de nosotros. Cuando un político no te hable de esto y te hable de muerte, tú tienes que pensar por ti mismo y rever tu pensamiento. Decir que algo no está bien, que este mensaje no es el correcto para la sociedad, ni para ti ni para tu familia. El liberalismo verdadero, no el economicista ni el tibio, defiende la libertad porque cree en la dignidad humana, de eso se trata. Y no hay dignidad más alta que la de quien da la vida, educa, ama y protege. Defender la familia no es conservadurismo, es resistencia cultural frente al Estado total, es defender las instituciones sagradas que hicieron y moldearon los valores de nuestra sociedad civil. Necesitamos políticas que premien la responsabilidad, que le den confianza al individuo, no que lo vuelvan un infradotado dependiente, devolverle el poder a los hogares, que reduzcan impuestos a quienes crían, que faciliten la vivienda, que protejan la objeción de conciencia, que respeten la fe y el pluralismo, que fomenten en definitiva la cultura de la vida. Necesitamos una cultura que vuelva a decir: la maternidad es sagrada, la paternidad es honorable, los hijos son una bendición y cuantos más, mejor. Y el matrimonio es una promesa posible, es un proyecto de vida el matrimonio, estable y fiel. No necesitamos un Estado más grande, sino familias más fuertes. No necesitamos más eslóganes, sino más cunas y más compromiso. Uruguay puede renacer si cada hogar vuelve a ser el primer bastión de libertad. Hoy, más que nunca, la verdadera rebeldía es creer en la vida, aunque parezca increíble. Hoy, los que defendemos la vida, la familia, la infancia y la libertad, somos los que tenemos que dar explicaciones. Y es, como siempre digo, el mundo del revés. La verdadera revolución es formar una familia natural hoy en día, papá, mamá, hijos. Y el acto más político y valiente que alguien puede hacer es traer un hijo al mundo y enseñarle a ser libre, a tener pensamiento crítico, a atreverse a pensar, a no dejarse doblegar. Esa es la mejor enseñanza que podemos dejar a nuestros hijos. Que este mensaje recorra las casas, las escuelas y los corazones, porque si cada uno hace su parte, Uruguay volverá a ser un país donde se nazca con esperanza y se viva con propósito, donde nuestros jóvenes ya no se lleven todo su talento hacia afuera y quieran quedarse en el seno de un hogar uruguayo. Que las madres digan con alegría que cuanto más hijos mejor, que no prioricen todas las dificultades que sobreviene con un hijo, sino que le den valor a la bendición que es tenerlo, cambiar totalmente el lenguaje, cambiar por completo las conversaciones y el tenor de las mismas. De eso se trata volver a renacer en un Uruguay que debe, insisto, fomentar, premiar e incentivar la familia, la maternidad, la paternidad y la vida. Gracias por estar, por pensar y por defender juntos la libertad. Esto fue La Trinchera Liberal, un espacio donde la verdad se dice con pasión y la libertad se defiende con amor. Hasta la próxima, queridos oyentes, que Dios los bendiga. El viento golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene este corazón, somos un río